La semana anterior, la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental para el futuro de unos 26.000 miembros rasos de los paramilitares que finalmente podrán resolver su situación jurídica. La Corte avaló el marco jurídico con el que los otrora ilegales se reincorporarán a la vida civil. Sin embargo, queda un sabor amargo en medio de este logro porque a la fecha no se conoce el paradero de miles de ellos, más exactamente 8.000, a los que el país les pide que aclaren, que digan la verdad histórica de sus actos criminales. Pues el alto consejero presidencial para la reintegración, Alejandro Eder, puso un límite hasta diciembre de este año para que aquellos que no se han acogido a esta ley, la 1424, lo puedan hacer so pena de perder su libertad. ¿Dónde están? ¿Volvieron a las armas? ¿Cómo se pueden acoger a esta propuesta del gobierno? Respuestas del alto consejero Alejandro Eder en diálogo con Felipe Zuleta. Felipe Zuleta entra al radar. ¿Cuántos desmovilizados hay en Colombia? Desde enero del 2003 se han desmovilizado 54.000 personas, 35.000 de los grupos de autodefensa, 19.000 de los grupos de guerrillas. ¿Cuántos de ellos están en procesos de reintegrarse? En este momento, o reinserción, en el proceso de reintegración, hay 32.000 personas que están activas. También hay otros desmovilizados que optaron por no estar en el proceso. Hay que recordar que el proceso de reintegración es un proceso voluntario. Hay otras personas que no están porque ya están trabajando. Ya hay 9.000 desmovilizados que están trabajando en el sector formal de la economía, que han trabajado durante 10 de los últimos 12 meses en el sector formal de la economía, es decir, personas que ya salieron adelante. Es decir, no pagaron ninguna pena, están trabajando normalmente, o sea, se están resocializados, digamos. Están resocializados, que ese es el propósito de este proceso. O sea, un proceso de reintegración es por definición un proceso transitorio, y un proceso de reintegración beneficia a este grupo poblacional, pero los beneficia dándoles una oportunidad para que vuelvan a la legalidad. Pero la política de reintegración es una política que está pensada para el bien de todos los colombianos. Si la reintegración sale adelante, en Colombia va a haber paz. Si la reintegración fracasa, los afectados somos todos los colombianos, porque somos quienes vamos a tener que seguir viviendo en la violencia. Bueno, ¿cuántos hay perdidos? Es que perdidos es un decir. De los 54... Perdidos significa que no saben dónde están. Sí, que no sabemos dónde están, pero sabiendo que este es un proceso que ha sido voluntario y que la reintegración es un paso transitorio. Hay personas que no están en el proceso de reintegración, que nosotros sepamos que no han muerto, que no están en justicia y paz, o que no han vuelto a reincidir, es decir, que no están en la cárcel. Son aproximadamente 15.000 personas que no están en el proceso, que podrían estarlo si así lo quisieran. De esas 10.000 son de las AUC, 5.000 son de las guerrillas. ¿Qué pasa con aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad? ¿Cómo funciona un proceso de justicia transicional en Colombia o en Egipto, que hay un proceso ahorita, o en Túnez, o en Sudáfrica, o en los países del Cono Sur? Es que uno busca y castiga a los máximos responsables. Los máximos responsables en general son los comandantes o son quienes perpetuaron los crímenes de primer grado. En el caso colombiano, nosotros tenemos una ley que cobija a esas personas, que es la Ley de Justicia y Paz. Hay aproximadamente 4.000 desmovilizados, 4.500 si se incluyen los de las guerrillas, que se han acogido a la Ley de Justicia y Paz, y esta es una ley donde ellos, a cambio de contar la verdad, reciben una reducción de penas. El resto de los desmovilizados, que en general son los desmovilizados rasos, vienen al proceso de reintegración. En el proceso de reintegración, como lo decía, ellos reciben una oportunidad que les da la sociedad para resocializarse, para volver a ingresar a la legalidad, siempre y cuando cumplan con el compromiso de no volver a delinquir. Pero ¿por qué ser optimistas si durante el proceso, durante el gobierno del presidente Uribe, y no es por el presidente Uribe, sino por cómo operó o no operó la justicia, hubo tan pocas sentencias en justicia y paz? Yo no sé cuántas hubo, pero creo que las podemos contar pues con los dedos de las dos manos, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que entender con procesos de este tipo es que son procesos sumamente complejos y sumamente difíciles.
En el caso de Justicia y Paz, que eso es un proceso que no maneja la alta consejería que yo dirijo. Usted está en reinserción. Exactamente, yo estoy manejando es a los rasos. Es un proceso que ha tenido, si bien recuerdo, una condena en firme. Correcto. Y creo que faltan 3 condenas que van a salir próximamente y se están buscando formas de agilizar ese proceso de condenas. A pesar de la lentitud en las condenas, hay otros puntos positivos. Se han esclarecido centenares de miles de crímenes, se han identificado, creo que son 2.000 fosas comunes, hay 150.000 víctimas que se han registrado, está todo el trabajo que publicó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sobre algunas de las masacres que se perpetuaron en el país. A pesar de esto, toca mejorarlo y hay varias iniciativas, tanto de la Fiscalía como un proyecto de ley de justicia transicional, un acto legislativo que ya pasó por el debate en la Comisión Primera de la Cámara. Si yo soy uno de esos muchachos que pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia, y me están diciendo, venga, pues aquí está el proceso de reinserción, pero por el otro lado me están ofreciendo plata, están las BACRIN, está el narcotráfico, están los desplazamientos forzados. ¿Qué me haría atractivo a mí venir aquí a la alta consejería y decir, yo me quiero someter yo quiero entrar a este proceso? ¿Qué lo hace atractivo? O sea, lo primero que hay que recordar es que muchas veces la opinión pública piensa que estar en la guerrilla o estar en los paramilitares es una opción de vida fácil. Estar en un grupo armado ilegal de estos es una opción de vida muy difícil, donde uno está expuesto a la muerte, donde uno está alejado de la familia, donde uno está alejado de sus amigos todo el tiempo. Entonces, cuando una persona sale e ingresa al proceso de reintegración, lo primero que recuperan son su libertad. Lo primero que recuperan es poder estar con la familia. Es una opción de construir una vida dentro de la legalidad y es una opción de reconciliarse con la sociedad. Lo que nosotros vemos es que la mayoría de las personas, más del 80-85% de las personas que han dejado las armas permanecen en la legalidad. Muchas personas que dicen que el proceso de reintegración es un fracaso porque el 15 o el 20% ha vuelto a delinquir. Yo digo que es un éxito porque el 80 o el 85% están cumpliendo con la reintegración. Eso es mucho más alto, por ejemplo, que la opción con estas personas, que hubiera sido la cárcel. En América Latina la tasa de reincidencia promedia para los sistemas penitenciarios es del 65%, es más de 3 o 4 veces la tasa de reincidencia de este proceso. ¿Cómo conciliar este proceso con la ley de víctimas? Y se lo pregunto desde el punto de vista de los desplazados. Podemos tener 3.600.000, bueno, 4 millones de desplazados. ¿Cómo van de la mano estos dos procesos? Pues hay que entender que esto que es el eje del conflicto, ¿no? Más las tierras. Hay que entender que el trabajo con los desmovilizados y el trabajo con las víctimas son dos lados de una misma moneda. Uno tiene que trabajar con ambas partes y uno tiene que hacerlo de una forma balanceada para que pueda lograrse una transición. Los mecanismos de justicia transicional no son únicamente para procesos judiciales contra los desmovilizados o buscar alternativas no judiciales para poder hacer esa transición, que es lo que hacemos aquí en Colombia y que es el éxito de la ley 1424, pero también hay procesos con las víctimas, procesos de restitución de tierras, procesos de verdad y de reparación, procesos de no repetición. Para eso toca trabajar con ambos lados, no se puede trabajar con un lado sí y con un lado no. ¿Cuántos colombianos han entrado a este proceso de reintegración o de reinserción desde que se posesionó el presidente Santos? Desde que se posesionó el presidente Santos ya ha habido aproximadamente 1.800 nuevos desmovilizados. ¿De ambas partes? Únicamente de guerrillas. Únicamente de guerrillas. Los grupos de autodefensa se podían desmovilizar entre el 2003 y el 2006. Los grupos de guerrilla se pueden desmovilizar también desde el 2003. Las bandas criminales, las llamadas bandas criminales, no pueden acceder a este proceso. Lo dijo la Corte, ¿no? Lo dijo la Corte, pero lo dijo el gobierno antes también. Esto es una decisión política, que las bandas criminales son un fenómeno netamente criminal y la opción que ellos tienen es el sometimiento a la justicia. Es decir, que paguen por concierto para delinquir y todos estos... Que paguen por sus crímenes. Pero digamos, claro, ese no es, pero eso es parte del conflicto. Es parte del conflicto, pero también entonces uno podría decir que los carteles de la droga son parte del conflicto y los jaladores de carros en Bogotá también son parte del conflicto y los señores que le roban carteras a las viejitas son parte del conflicto. Solo tiene que poner la línea en algún lado. ¿Por qué se pone la línea ahí? Por el origen
de los grupos, por el origen que tuvieron las autodefensas antiguas, que eran unos origen de autodefensas campesinas defendiéndose de las guerrillas, en muchos casos, algunos sí más coercionados por el narcotráfico, el origen de las guerrillas que fue más unas guerrillas políticas, hacia esos grupos se hayan degenerado con el pasar del tiempo, pero es uno tiene que pintar la línea en algún lado. Una pregunta, digamos, de Pedro Grullo. En un país donde las estadísticas no suelen funcionar, donde no son adecuadas, donde no son confiables, ¿cómo llevan ustedes las estadísticas de los 54.000, de los 35.000, de los 6.000? ¿Cómo las llevan? ¿Quién las lleva? ¿Quién controla que eso efectivamente por lo menos se acerque a la realidad? Nosotros mismos las llevamos. Nosotros aquí, acordémonos que no estamos hablando de un universo, por ejemplo, de 10 millones de personas. Estamos hablando de 55.000 colombianos que han salido de manera pareja desde enero del 2003. O sea que desde un principio nosotros empezamos a llevar una base de datos monitoreando todas estas personas, haciéndole seguimiento a estas personas. Nosotros cruzamos nuestras bases de datos de manera continua con la policía, con el IMPEC, con FOSIGA, con Acción Social, con distintas entidades del Estado para poder verificar cuál es el estado real de los desmovilizados que están o no están dentro del proceso de reintegración. Adicionalmente, nosotros tenemos muchos colaboradores y personas que trabajan con la alta consejería que hacen un seguimiento humano de las personas, es decir, nosotros tenemos, con el desmovilizado promedio, nosotros tenemos contacto humano por lo menos 3 veces al mes. ¿Tanto? Tanto, porque esa es gran parte de la estrategia nuestra. Nosotros la reintegración, como te decía, lo estamos haciendo no para beneficiar únicamente una población. Esto es una oportunidad generosa que la sociedad colombiana le da a quienes se equivocaron en algún momento. Pero la reintegración es sobre todo una política para el bien de todos los colombianos y nosotros no podemos fallar en esto, porque si nosotros como sociedad fallamos en la reintegración de estos compatriotas nuestros, compatriotas tuyos y míos, que se equivocaron, colombianos comunes y corrientes, si fallamos ahí, lo que podemos hacer es condenar el país más años de violencia. Por esta razón, nosotros nos enfocamos en una estrategia que es sostenible a largo plazo, y esa estrategia está fundamentada primero en la atención psicosocial, para darle una estabilidad psicosocial a estas personas, muchas de las cuales el 47% se fueron desde niños a estos grupos y permanecieron en promedio 8 años allá. Ahí te pregunto, la línea entre víctima y victimario no es tan clara. Y segundo, nos enfocamos en la educación, es en capacitar a las personas para que las personas puedan reintegrarse por sí mismos a la sociedad. Y de esta manera estamos logrando ya que miles de colombianos cambien su vida. Por último, doctor Eder, si yo soy un muchacho de 19 años que he estado en la guerrilla y lo estoy oyendo, deme 3 razones contundentes por las cuales yo deba venir aquí a decir, ¿sabe que usted me convenció? La primera razón es tener una verdadera oportunidad en la vida, una oportunidad de contribuir a la paz y al cambio en Colombia, no a través de la violencia. La segunda razón es para poder reconciliarse con la sociedad. Colombia es un país que ha sufrido mucho, llevamos décadas de pura violencia, y si uno tiene la oportunidad de reconciliarse con la sociedad, esta es una oportunidad para hacerlo. Y la tercera oportunidad es para reconciliarse con las víctimas. En Colombia todo el mundo puede decir que es víctima o que ha sido víctima o que no ha dejado de ser víctima, pero es importante que demos un paso hacia parar eso, porque hasta que no haya reconciliación y reparación real con las víctimas, hasta que no haya no repetición, hasta que no haya un conocimiento de la verdad histórica, que todo el mundo pueda tener acceso a toda la sociedad, en Colombia no va a haber paz. ¿Cuál es la importancia del fallo de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la Ley 14? El fallo de la Corte Constitucional es importante por 2 razones. Primero, es un paso claro hacia la aceptación de los mecanismos de justicia transicional por parte de las altas cortes en Colombia. Esto es muy, muy significativo. Este ya es el tercer instrumento luego de la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas e inclusive la Ley 418 que permite la justicia transicional. Pero lo más importante de este fallo es que le da estabilidad a la situación jurídica de las personas que se desmovilizaron de los grupos de autodefensa. Esta era una estabilidad que ellos no habían tenido. ¿Esos eran los 19.000 de los que se hablaba hace...? Estos eran los 19.000, que en verdad son 26.000, que son todos los rasos de las autodefensas que no están en justicia y paz, que no han vuelto a delinquir.
estas personas pueden acceder a los beneficios de esta ley para ya resolver su situación jurídica, no tener el temor de que perderán su libertad, siempre y cuando cumplan con 4 condiciones. La primera es estar activos en el proceso de reintegración, la segunda es participar en el Centro de Memoria Histórica, la tercera es hacer trabajo comunitarios y la cuarta es no volver a delinquir. Pero para esto es fundamental que las personas estén activas en el proceso. Ya hay muchos desmovilizados que están trabajando e inclusive estos deben contactarnos para estar seguros que puedan acceder a la ley. La mejor forma de hacerlo es llamando al numeral 516 desde un celular Comcel o Movistar o llamando a la línea gratuita 018.000 91 1516 y ahí les daremos más información. Pues señor, muchas gracias por haber estado con nosotros en el radar esta noche. Muchas gracias. Gracias a usted.